Entonces vamos a continuar en nuestra lectura comentada del documento relacionado a las relaciones públicas e investigación. Vamos a dejar para que ustedes lean un poquito la historia de la investigación en relaciones públicas. Sin embargo, vamos a explicar algunos de los 5 modelos de comunicación históricos en relaciones públicas, haciendo énfasis en la parte de investigación de cada uno de estos modelos. ¿En alguna materia han trabajado los modelos históricos de las relaciones públicas? Chicos. Pero le estoy colgando varias. ¿Han trabajado los modelos de las históricos de las relaciones públicas en alguna materia? Sí, en relaciones públicas Sí. 2 y en Sí, bajo sus conceptos igual. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer un repaso así rapidito para que no nos consume el tiempo porque se va muy rápido, indicando que hay 5 modelos, ¿no? Desde que iniciaron las relaciones públicas hasta el momento. El primer modelo llamado publicity o agente de prensa, ¿no? Basado en la desinformación porque tenía precursores que venían de la publicidad, del periodismo y demás, venían de otras áreas, ¿no? Era un modelo unidireccional en cuanto a la comunicación. Cuando decimos unidireccional, ¿qué estamos diciendo? Que no existía interacción entre la organización y el público. ¿Que no existe o que existe? Que no existe. Unidireccional es que no existe. Que no existe la retroalimentación, ¿no ve? Entonces, la información va de un solo lado. En este caso, podría ser de la organización a sus públicos, pero no hay retorno, ¿no ve? En este modelo no existe ningún tipo de investigación a excepto del recuento. Entonces, no hay metodologías de investigación aplicables al área de las relaciones públicas en este momento, ¿no? En los inicios de las relaciones públicas. Lo que hacían es remitirse a un recuento de periódico, a ver qué ha salido en las noticias y demás. Pero no había una investigación con el uso de las metodologías. ¿Está bien? Tenemos un segundo modelo que es el de la información pública. El creador de este modelo es Ivy Lee. ¿Quién es Ivy Lee? Padre de la padre práctico. De las relaciones públicas modernas, ¿no? Tiene muchos aportes a las relaciones públicas. Entonces, su modelo, basado ya en la difusión de la información veraz, de una información transparente, él hablaba de la transparencia informativa, ¿no? Es unidireccional todavía, pero hacía énfasis en el envío de la información, más no así en el retorno, ¿no? La organización se conformaba, entre comillas, en enviar información, pero no había ninguna actividad de recojo de la percepción de lo que esos públicos decían, incluso al recibir la información que se enviaba. La investigación se limitaba a pruebas de legibilidad, ¿no? Entonces, mandábamos nuestros afiches, mandábamos nuestros informativos. ¿La gente los lee o no los lee? Ahí terminaba la investigación. No había una retroalimentación, no había una comprensión de las expectativas ni de la percepción del público. Utilizaba el periodismo porque el principal representante viene de esa área, ¿no? Entonces, Ivy Lee, léanlo, tiene mucho aporte a las relaciones públicas. Uno de ellos es que Ivy Lee impulsa la concepción autónoma de las relaciones públicas, indicando que no es ni publicidad ni es marketing, que es otra cosa. Entonces dicen, no, las relaciones públicas son relaciones públicas. No tiene que ver con el marketing en su esencia, ni tiene que ver con el periodismo, ni tiene que ver con la publicidad. Es otra cosa. Y debemos impulsar un camino autónomo.
de las relaciones públicas como tal. Tiene muchos aportes, entonces es interesante leerlo. Tenemos un tercer modelo que es el asimétrico unidireccional. Stephanie, ayúdeme con la lectura. Ya, Lisen. Es el número 3, ¿no? Sí. Basado en la persuasión científica bidireccional pero asimétrico, en el que la investigación es formativa y evaluativa de actitudes, utiliza la publicidad y la psicología representada por Bernays. Ya. En este modelo ya se utilizan metodologías científicas, ¿no? Que buscan, entre comillas, comprender o recoger información, pero no una formación, no una investigación o no una información destinada a la comprensión de los públicos, sino más bien destinada a ver formas de cómo persuadir a los públicos. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. En un entorno político, se acercan los políticos a nuestros barrios, recogen información de nuestras necesidades, comprometen en sus discursos la ayuda, ¿no?, a nuestros problemas, pero una vez obtenido el voto, esos compromisos, esas demandas de los barrios, de los ciudadanos, no se hacen efectivas. Entonces, fíjense, ellos se han acercado a nosotros, han recogido información, han buscado nuestra participación, pero a la hora de tomar decisiones, no nos toman en cuenta. ¿Se entiende? Es como que ahora, en un ejemplo más casero, yo les diga, una vez terminada la cuarentena, el primer día de clases, les voy a invitar un helado. Dígame, María Inés, ¿de qué quiere su helado? Granizado. Granizado. Stephanie. Chocolate. Anita. Anita ya está almorzando. Luciana. No, Lisen. Chocolate, chocolate. Luciana. Pero Lisen, pero es de verdad, ¿no? No es mentira. Termine Real, la que acabe el un ejemplo. Termine. Lisen. Que termine el ejemplo. Ya. Entonces yo les pregunto a todos. Alexander, ¿cuál es su sabor? Frutilla, Lisen. Muy bien. Entonces, yo, organización, me estoy comunicando con mis públicos que son ustedes. Les pregunto cuáles son sus necesidades, sus requerimientos. Una me dice, yo requiero chocolate, otro me dice frutilla, otro me dice granizado, otro me dice limón, etc. Muy bien. Yo, organización, recogí toda esa percepción de los públicos a través de una investigación que puede ser una entrevista, ¿no? Llegado el momento, llega el primer día de clases, yo voy y les digo, les he prometido comprarles un helado, ¿cierto? Muy bien, vámonos a tomar un helado y le digo al dependiente, al empleado que atiende, sirva a todos un helado de canela. Y les doy a todos un helado de canela. Que no era el requerimiento inicial en esta analogía, ¿cierto? Por eso es asimétrico. O sea, no está en igualdad de condiciones en cuanto a la toma de decisiones. Finalmente, yo les hago participar, pero ¿de qué sirve su participación si al momento de tomar decisiones, quien toma la decisión soy yo? ¿De qué sirve que la organización se acerque a sus públicos, haga investigación con sus públicos, si al momento de tomar decisiones no considere lo que sus públicos dicen? Por eso es asimétrico, ¿ya? Asimétrico quiere decir desigual, que no está en igualdad de condiciones, que siempre en este modelo va a ganar la empresa. ¿Está bien? Entonces tenemos el simétrico bidireccional. Alexander, lea, por favor. ¿Quién tiene su micrófono abierto y puede leer, por favor? Ay, ahora sí, Lisen. Ya, Pensé que estaba... adelante, Alexander.
Basado en el entendimiento mutuo sin renunciar a la persuasión científica, bidireccional y simétrico, en el que la investigación es formativa y evaluativa de la comprensión. Utiliza las ciencias sociales que le son complementarias y también está representado por Bernays. Muy bien. Entonces, el modelo asimétrico evoluciona, ¿no?, a través de su mismo autor y se convierte en un modelo simétrico bidireccional. Usa también las metodologías científicas, las técnicas que nos proveen las ciencias sociales para investigar a sus públicos, pero no con el objeto de manipularlos, ¿no?, sino más bien con el objeto de comprenderlos. Este modelo trabaja un ganar-ganar. Entonces yo, organización, me preocupo por mis públicos, los investigo, ellos me proveen información respecto de sus demandas, de sus requerimientos y yo actúo en consecuencia. Desarrollo programas de responsabilidad social, de apoyo comunitario, etc. ¿Ya? Hay mucha investigación, pero como les decía, para conocer a nuestros públicos y ser coherentes en sus demandas con los programas que nosotros propongamos como institución. Este es un modelo ideal de relaciones públicas. ¿En qué medida se cumplirá en las empresas? No sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de los 4 modelos vistos hasta el momento se aplica más en las empresas, en las instituciones? Listen, perdón, entonces una definición de asimétrico sería el de igualdad, más o menos. El asimétrico es desigualdad. Desigualdad, y el de simétrico. Es igualdad. Igualdad. Simétrico quiere decir lados iguales, ¿no? Se trabaja en igualdad de condiciones, considerando a los públicos como un grupo de interés para la organización y considerando a la organización también como un grupo de interés para los públicos. Por eso se habla de grupo y de ganar-ganar, en igualdad de condiciones. La organización debe pensar que sin sus públicos no va a existir y los públicos tienen que pensar que la organización es tan buena que de eliminarse no estarían en igualdad de condiciones respecto de otras organizaciones. Es decir, que esta organización me entrega, si ustedes quieren, una ventaja respecto de los otros. Me da valores añadidos en sus productos, en sus servicios. ¿Ya? En cambio, en el asimétrico, no es así. Siempre la organización va a ganar. En el simétrico, gana la organización y ganan los públicos. ¿Está bien? María Inés puede leer el último modelo, que es contemporáneo, es decir, de nuestra época, el simétrico de motivación mixta. Ya, Listen. Simétrico de motivación mixta, basado en el papel fronterizo del profesional de las relaciones públicas entre la organización y el público, que necesita encontrar un espacio común de entendimiento entre intereses contrapuestos. Incorpora la naturaleza contractual de esta relación, nos ofrece una dimensión conflictual poco conocida de las relaciones públicas y un horizonte de entendimiento lejos de planteamientos utópicos. La investigación es imprescindible y está representado por los Bruin o Dozier, investigadores más que profesionales en ejercicio como Cardinón y Vinilo. Ya, muy bien. ¿Cómo entienden ustedes el término de papel fronterizo? ¿Qué quiere decir fronterizo del profesional en relaciones públicas? A la mitad de uno del otro, o sea, Que está en medio, ¿cierto? Entonces, el relacionista público se va a convertir en un puente, en un intermediario, para hacer que la relación entre la organización y sus públicos sea más favorable. Por eso dice ahí, el relacionista público va a encontrar un espacio común de entendimiento entre intereses contrapuestos. De pronto la organización quiere una cosa y los públicos quieren otra. Ahí está el relacionista público como puente para conseguir consensos, acuerdos mutuos.
Ese es el ideal del ejercicio de nuestra profesión. Ojalá nosotros, como relacionistas públicos, seamos ese punto medio para hacer que la organización y los públicos se pongan de acuerdo en un ganar-ganar, ¿no? Por eso dice que nos ofrece una dimensión nueva de cómo manejar los conflictos. Pero es en ese sentido, en el sentido de asumir consensos. En este planteamiento, la investigación es imprescindible. Es decir, sin conocer al público, sin ponernos en sus zapatos, sin generar empatía, es imposible lograr acuerdos. ¿Cierto? Entonces tenemos en esta relación de modelos históricos un primer modelo en el que no existía la investigación, un segundo modelo, el de información pública, en el que la investigación es incipiente, ¿no? Hay algún atisbo ya de investigación, se está haciendo alguito entre comillas, ¿no? Ya en el tercer modelo, en el cuarto modelo y en el quinto modelo, se aplican metodologías científicas para investigar a los públicos, para recoger información de los requerimientos, necesidades, características de los públicos. Ahora, cómo utilicemos esa información es otra cosa. En el asimétrico, en el tercer modelo, lo utilizan para beneficiarse la organización. En el simétrico, para un ganar-ganar, ¿no? Y en el simétrico de motivación mixta, para lograr compatibilizar los intereses de la organización con sus públicos. Es decir, aquí notamos que ambos nos necesitamos. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, Listen, clarísimo. Muy bien. Toda esta cuestión referida a la historia Habla mucho de España. de eso las leí. relaciones públicas en España, sí, es Sí, que los habla autores y la literatura que tenemos en relaciones públicas en gran parte nos viene de España, ¿no? De esos lados. Creo que de ahí viene lo más importante, que son como que las fuentes, Listen. Sí, los aportes, por ejemplo, en imagen, tenemos a Joan Costas, tenemos a Justo Villafañe, tenemos a En el varios. control nos va a preguntar por autor, Listen. No les voy a preguntar a autores, tranquilas. No. Ah, ya, porque son hartos. Ya. Entonces, ¿cuál es el uso corporativo de las relaciones públicas y obviamente de la investigación en relaciones públicas, ¿no? Entonces, tenemos 4 usos básicos de la investigación en relaciones públicas, ¿no? Podemos llevar adelante procesos de seguimiento de un ambiente creado. Es decir, podemos evaluar nuestros ambientes corporativos en todo nivel. ¿Qué tipos de investigaciones se les ocurren en este momento que se podrían hacer en contextos organizacionales hacia adentro? ¿Qué podríamos evaluar? Aparte del clima, ¿qué más podríamos evaluar? ¿Se podrían hacer evaluaciones de atención al cliente, por ejemplo? Sí, y también si el público interno de la institución, o sea, si los empleados han tenido muchos problemas en temas de comunicación por todo esto de la crisis. Muy bien, exacto. El tema de comunicación es vital. Siempre empecemos en nuestro ejercicio profesional por ver el estado de la comunicación. No es suficiente diseñar medios y difundirlos. No es suficiente que yo haga afiches, que yo haga cartillas, comunicaciones, bombardee con información a los públicos. De pronto los públicos ni siquiera los están comprendiendo. Entonces, para ver el grado de efectividad de nuestros mensajes, la comprensión de los mensajes, la apropiación de esos mensajes, la aplicación y demás, tengo que llevar adelante actividades de investigación. Si no, ¿cómo voy a saber? Incluso un sondeo de opinión ya es una actividad de investigación. ¿Cierto? Tenemos también las auditorías de relaciones públicas.
¿no? Ese es un campo grande de ejercicio de las relaciones públicas, de ejercicio laboral, ¿no? Hay consultoras de relaciones públicas especializadas en hacer auditorías. Identificar a los públicos, sus actitudes, comportamientos. ¿Actitud y comportamiento es lo mismo? ¿Actitud y conducta es lo mismo? ¿Qué dicen? No, listen. Porque actitud es el cómo nosotros, o sea, cómo tomamos una noticia, y el comportamiento es la acción que tenemos respecto a esa noticia. Muy bien, es así. Es así. Gracias, ¿Qué Alexander. nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué Sí, nivel? sí, está muy bien, se está reivindicando. Ok, listen. Ya lo habíamos dado por muerto, pero más bien que Ya volvió a estaba la fuera de la vida. materia. Nunca, listen, yo Ya nunca. estaba repitiendo ya. Sí, Jamás, es eso. jamás. Es eso, ¿no? La actitud siempre es una predisposición previa a la acción, a la conducta, ¿no? Entonces podemos hacer estudios de actitudes antes de conocer la reacción de nuestros públicos, veamos, ¿no? ¿Cómo pueden responder en tales situaciones? Un tema importante es también conocer el poder de los públicos. Entonces, cuando la organización es bastante grande en su relación con diferentes grupos de públicos, algunos van a tener más poder que otros. Hay un autor que habla de manera interesante sobre esto y dice de manera metafórica también que a la organización le rodea una constelación de públicos. Entre esa constelación, algunos brillan más que otros, pero no porque sí, sino porque tienen poder. Es decir, su palabra influye en las decisiones que tome la organización respecto de su quehacer. Podemos hacer auditorías comunicacionales en todo sentido, desde auditorías internas, ¿no? Hasta auditorías externas de comunicación, de manera específica con cada uno de nuestros públicos. Investigar solamente medios de comunicación, soportes, mensajes, etc. El mundo de la comunicación, como ustedes saben, es inagotable. Por eso yo les decía que en su proyecto de investigación en la clínica lo direccionen al tema de la gestión de las comunicaciones, ¿no? Porque ahí hay harto material que cortar. No es específico, todo es comunicación. Pero, Listen, ¿eso lo podríamos hacer igual aún en medio de la cuarentena? Claro, claro que sí, a través de los recursos tecnológicos, ¿no? Claro, en esto de la investigación, como les había dicho, en los criterios para elegir el tema, hace mucho la posibilidad de acceso a la información. O sea, podríamos hacer maravillas en cuestión de investigación, de pronto en tiempos normales. Ahora nos toca ver si podemos hacer eso mismo, entre comillas, pero a través de la tecnología. Pero lo que quiero decirle que siempre la comunicación es un tema que abastece. Todo es comunicación. Entonces siempre hay insumos que son importantes, ¿no? Al respecto. Podemos hacer auditorías sociales, ¿no? Hacer auditorías para mirar el comportamiento corporativo, ver la efectividad de nuestros programas de responsabilidad social, etc. ¿Ya? Entonces, esos son algunos de los usos corporativos de las relaciones públicas. Podríamos aumentar otros, porque fíjense que la autora hace referencia a un autor que ya está a cuántos años de esta época, ¿no? Podríamos hacer auditorías de comunicación digital, por ejemplo.
¿Les parece interesante hacer una auditoría de comunicación digital? Ver cómo es la llegada de nuestra institución a través de las redes sociales, de otras plataformas digitales. Sí, Licen. Sí, Licen. Se puede. Sí. Entonces, como les digo, con vistas también a sus trabajos finales, a sus tesis y demás. O sea, hay mucho para hacer investigación en relaciones públicas. Hay mucho de qué hablar. Ya. Los temas de investigación en relaciones públicas. Uno de los grandes temas es siempre hablar de los públicos. ¿Por qué es tan importante en relaciones públicas hablar de los públicos? ¿Qué dicen? ¿Por qué les parece importante empezar a investigar en relaciones públicas, investigando a los públicos? Para definir bien las estrategias, Licen. Ya, muy bien. ¿Qué más? Porque de ahí tenemos como un punto de partida para nuestro trabajo, nuestro proyecto, lo que vamos a hacer. Así es, ¿no? También porque así se pueden cumplir los objetivos de la empresa, de la organización o de la institución, entendiendo su público. Así es, ¿no? Siempre el punto de partida van a ser los públicos. Después, otros temas de investigación son todos los intangibles, ¿no? Son todos los intangibles. Podemos investigar clima organizacional, identidad, cultura. Dentro de esos temas que son grandes, por ejemplo, la identidad, ¿de qué se compone? ¿Quién recuerda? ¿De qué se compone la identidad? Nosotros hablamos de manera muy sencilla y en una línea diciendo que la identidad es la huella digital de la organización. Pero ¿qué temas hay dentro de ese gran campo de la identidad? Es lo que caracteriza a la institución o la empresa, o sea, con respecto al resto, lo que la diferencia. Ya, así es su huella digital, sus características únicas, ¿no? Y dentro de eso podemos ver todo lo que es la composición de la identidad visual, por ejemplo. Hacer una investigación de todo eso. ¿Qué transmite esa identidad visual? Cuando hablamos de la marca, cuando hablamos del logo, cuando hablamos del eslogan incluso, de la tipografía, ¿no? Entonces, todo eso nos da pie a investigaciones. Cuando decimos qué temas vamos a investigar en relaciones públicas, debemos referirnos a los intangibles y todos los temas que se deriven de ellos. ¿Está bien? Algunas fuentes así rapidito, porque ya me salió la notificación del tiempo, algunas fuentes de investigación en relaciones públicas. Tenemos fuentes básicas, comunes para cualquier investigación, ¿no? Tenemos fuentes secundarias como libros, informes, etc. Tenemos fuentes especializadas, ¿no? Con información específica de nuestro rubro, de nuestro sector. Entonces podemos recurrir a todo tipo de fuentes, ¿no? Y ahora tenemos también fuentes que nos vienen de las plataformas virtuales y demás. Ahora no podemos decir no puedo investigar porque no hay acceso a la información. Incluso desde nuestra computadora podemos llevar adelante grandes investigaciones a través de las webs, de los portales, de los buscadores y demás. Vamos a dejar de lado la investigación en España.
Vamos a ver los métodos de investigación en relaciones públicas. Luciana, ¿puede ayudarme con la lectura? Ok, listen. ¿Desde dónde? ¿Desde el De número acá, 1 desde de arriba? métodos de investigación Ok. en relaciones públicas. Están basados en las observaciones sistemáticas de los fenómenos de relaciones públicas, la investigación empírica. Sin embargo, hay que ser prudentes al analizar este tipo de conocimiento, ya que no todo es mesurable y cuantificable, y los números no aportan matices y se sobredimensionan. Es necesario alternar los análisis subjetivos y cualitativos con los cuantitativos para responder al por qué, tanto como al qué o el cuánto. La investigación histórica o legal son fuentes sistemáticas valiosas y tan útiles como las estadísticas. Muy bien. Hasta ahí nos está diciendo que podemos utilizar métodos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Y que lo ideal sería utilizar métodos mixtos. Recurrir tanto a los unos como a los otros, porque de pronto lo uno, simplemente ver los números, no va a ser suficiente para comprender todos los procesos organizacionales, todos los procesos de relación en los que estén inmersos las organizaciones con los públicos, ¿no? Entonces siempre hay que apoyarnos tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, ¿no? Eso nos va a fortalecer todo ese insumo de información necesario para la toma de decisiones. Cuando hablamos de investigación empírica, estamos hablando no de una investigación teórica, sino de una investigación en contextos organizacionales concretos. Lo empírico siempre me remite a la experiencia, es decir, al lugar, a contactarme con personas reales que viven situaciones reales. Todo esto en el ámbito del ejercicio de las relaciones públicas, ¿no? Ya les he dicho con bastante reiteración que cuando pensamos en relaciones públicas estamos pensando en un binomio, en una pareja inseparable, organización y públicos. Entonces, la investigación empírica me remite a ellos, ¿ya? En sus contextos naturales. Sigamos, por favor, Luciana, con las dos tipologías. Uno, en cuanto a la recogida de material y su proceso, investigación primaria, información nueva e investigación secundaria, análisis de datos ya existentes. Muy bien. Entonces, la investigación secundaria es hacer una investigación en datos que ya están publicados en revistas, en plataformas, etc. Corresponden a otros autores, a otros investigadores, ¿no? Cuando hablo de investigación primaria, es información nueva recogida por nosotros mismos. Ustedes van a hacer investigación primaria cuando vayan a la clínica o utilicen algunos medios para recoger información nueva, información fresca, que todavía no ha sido publicada. Pero cuando hagan su marco teórico, su marco empírico, marco de referencia, van a hacer investigación secundaria, porque van a utilizar datos que ya estén publicados, es decir, datos disponibles, ya existentes, venidos a nosotros desde otros autores. ¿Está bien? Siga, Luciana. 2. En cuanto a la metodología y los contenidos. La investigación cualitativa que nos proporciona datos débiles a través de preguntas abiertas y exploratorias es válida pero no fiable y rara vez generalizable a grandes audiencias, grupos de discusión, entrevistas individuales, observación y estudio de simulaciones o juegos de rol. Y la investigación cuantitativa que nos proporciona datos fuertes a través de preguntas cerradas y estructuradas. Es válida y fiable y proyectable a grandes encuestas telefónicas en la calle, por correo o entrevistas cara a cara o de panel. Ya, muy bien. Cuando utilizamos solo metodología cualitativa, los resultados que nos arroja esa investigación a través de encuestas, de grupos focales, de discusión, es válida solamente para el grupo de estudio, para el grupo que ha sido estudiado. No se puede proyectar a grupos más grandes. Es decir, si yo hago un estudio de clima organizacional, por así decirlo, utilizando solo herramientas cualitativas e investigo a 20 trabajadores,
Los resultados son aplicables solo a esos 20 trabajadores, solo sirven para ese contexto organizacional. Pero si utilizo lo cuantitativo, en lo cuantitativo voy a agarrar poblaciones grandes, voy a tomar una muestra, voy a trabajar con la muestra, pero los resultados que me arroje esa muestra es válida para toda la población, ¿no? Por eso se dice que se puede proyectar. Lo que me diga este grupo que ha sido mi muestra, pero que ha salido de esta población, sirve también para entender a toda la población. ¿Se entiende? Entonces ahí estamos viendo la necesidad, como lo hacíamos en el anterior párrafo cuando lo comentábamos, de utilizar tanto la investigación cualitativa como cuantitativa. En la próxima sesión vamos a tener un poco más de información respecto de cómo va este tipo de investigación cual y cuanti. ¿Está bien? Nos queda menos de un minuto. Por favor, relean este documento haciendo énfasis en lo que hemos comentado y nos veríamos el día lunes. ¿Está bien? Ok, Lisa. Muy bien, muchas gracias. Entonces, buen provecho y estamos finalizando nuestra reunión. Ya, gracias, Lisa. Cuídense. Ok, Lisa, hasta luego. Chao, chao.